Buenos días a todas y a todos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y un enorme agradecimiento a los medios de comunicación que comparten nuestra señal. Este es un webinar organizado por la plataforma ambiental Feria Nacional de la Tierra Nicaragüense. Estamos en la ciudad de Managua. Con este ya son 3 webinars de una serie de 6 webinars de intercambio de experiencia con hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a desarrollar un formato un poco distinto a los anteriores. Y esto fue solicitado por nuestros seguidores. Así que vamos a hacer una modalidad un poco narrativo, conversado, para que nuestros invitados se sientan con mayor confianza, ¿verdad? Y les pido a ellos también que cuando se dirijan al público lo hagan con toda la confianza, ¿verdad? Nos están escuchando cientos de personas por medio de podcast, pero también nos están viendo cientos de personas por las redes sociales. Para este webinar nos acompañan 2 personalidades, unos caballeros realmente, cada quien en su campo, pero con un fin en común. Conversamos desde México con el máster Ernesto Herrera Guerra, ingeniero industrial con maestría en administración ambiental. Él es presidente del Comité Mesoamericano de la Unión Mundial para la Naturaleza, director general de Reforestemos México. En la otra parte de la región conversamos con el máster Marvin Torres Gutiérrez. Él es biólogo de profesión, docente, investigador, consejero de jóvenes ambientalistas, miembro del Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental, miembro del Comité Nacional de la UICN nicaragüense y es uno de los editores de la lista roja, de la segunda edición de la lista roja nacional nicaragüense. Bueno, vamos a conversar en este webinar de 2 temas. 2 temas. No son preguntas, son temas realmente. Bosque, deforestación y el gran desafío que tenemos toda la sociedad mesoamericana con el bosque, ¿verdad? En la segunda oportunidad, en la segunda ocasión, vamos a conversar cómo quedó el escenario de la Gran Unión Mundial de la Naturaleza después del pasado Congreso Mundial de Conservación. ¿Cómo quedó? Realmente nos preguntamos, muchos ambientalistas, ¿cómo quedó el panorama? ¿Cómo quedó el escenario? No se olviden, fue en septiembre en Francia el Congreso Mundial de Conservación de la UICN. Bueno, ya sin más preámbulos, entramos en materia. Vamos a hablar del bosque. A veces cuando revisamos los mapas, y quiero pedirle a controles, por favor, que me ubique un mapa que el CICFA no gestionó, es un mapa de WCS, ¿verdad? Una organización que monitorea todo el tema boscoso de Mesoamérica, habla que la superficie de cobertura de 120.000 kilómetros cuadrados. Estos son los 5 bosques más grandes de Mesoamérica, que albergan más de 2.000 especies que representan el 7.5% de la biodiversidad del planeta. Qué interesante este dato. Este dato hay que divulgarlo bastante, jóvenes, ¿verdad? Mesoamérica, los 5 bosques más importantes, 2.000 especies que representan el 7.5% de la biodiversidad del planeta, entre los que se encuentra el jaguar, el tapir centroamericano, el águila arpía, entre otras especies centroamericanas, que bien lo describe nuestras listas rojas, ¿verdad? Hermano, ¿qué está pasando con este tema? Llama mucho la atención. No sé qué pasa. Cuando yo miro la situación del bosque, yo me pregunto, ¿qué está pasando con los reportes de los aportes que hacen los países ante la cumbre de cambio climático? Porque viendo este panorama de este mapa, que en este momento lo vuelven a colocar en pantalla, mis amigos, ¿verdad? Y también colocan dónde se encuentran estos bosques. En México, selva maya. Entre Honduras y Nicaragua, Mosquitia, Indio Maíz, Tortuguero, La Amistad, Darién. Estoy más que seguro que mis 2 invitados ya han recorrido esos bosques.
¿verdad? Así que vamos a tener un banquete de información porque ellos lo han recorrido y así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida y el espacio a Ernesto. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Un saludo fuerte. Muchísimas gracias, Ramir, por la invitación. Me encanta estar colaborando con jóvenes ambientalistas, que es una organización sumamente dinámica, muy posicionada y con un gran liderazgo para estar fomentando la conservación y la colaboración en América Latina. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes y también compartir este espacio con Marvin. Muchas gracias y mucho gusto, Marvin. Aquí saludos desde México. Y pues tengo unas láminas que desarrollé y me gustaría compartir con ustedes, de tal forma pues que tengan un poquito más de panorama completo pues de quiénes somos y, pues, y en qué estamos metidos. Nosotros en Reforestamos, pues realmente tenemos justamente esta causa, la causa de los bosques y selvas. Y pues bueno, si bien Raumir comentó como la selva maya mexicana, ¿no? En el sureste mexicano, pues también tenemos muchos bosques en México, los bosques templados, que son enormes en el centro del país y que también son centros de gran diversidad biológica. Entonces, en México y Centroamérica, pues sí, tenemos una gran riqueza forestal y nos brindan muchas soluciones naturales a los retos globales que estamos enfrentando. Y por eso la misión que tenemos es asegurar más y mejores bosques, porque todos estos bosques, todos estos recursos ayudan respaldan la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y por eso pues, nos interesa detener la deforestación, incrementar el manejo forestal sostenible certificado por el FSC, promover la restauración de las tierras degradadas y también el poder estar arborizando en las ciudades. Y pues ya entrando un poquito pues, en esta materia, pues bueno, ya quizás muchas personas pues, sepan lo importante que son los recursos forestales, pero pues no sobra mencionarlos brevemente. Por ejemplo, pues bueno, son grandes sumideros de carbono, son el refugio de biodiversidad, como lo mencionaba Ramir, nos ayudan a purificar el aire, nos ayudan a controlar el suelo, beneficios ambientales, sino todo estos beneficios sociales asociados a la salud, al turismo, el turismo ecológico, por ejemplo, y pues gracias a esto están brindando muchos medios de vida para las comunidades locales, pero también nos están preparando, nos hacen más fuertes para estar enfrentando el cambio climático, nos ayudan mucho en la resiliencia y pues brindan un chorro de productos, servicios que son útiles para la economía. Pero pues el problema es que pues estos bosques se incendian por el cambio climático, hay muy poca información que esté transparente para que las personas estemos participando de una manera adecuada para su cuidado, para su manejo. Y es, deriva toda esa falta de participación y problemas en políticas públicas, pues, derivan en el cambio de uso del suelo y que los bosques pasan pues, de forestal pues, a ganadería, agricultura o el desarrollo urbano. Los bosques no están compitiendo contra otros usos de suelo y de hecho también pues, por la falta de transparencia y por la inseguridad, aquellos defensores de los bosques pues, son atacados e inclusive son asesinados. En Centroamérica tenemos la tasa más alta de asesinatos a los defensores ambientales y entonces con toda esta impunidad pues hay tala ilegal y sigue avanzando esta deforestación. Pues acá, sobre todo, pues aprovechando por la invitación que me hacen aquí mis colegas de Nicaragua, pues aquí me metí a Global Forest Watch para ver cómo estaba un poquito el estado de los bosques. Y pues, según esta plataforma de WRI, del World Resources Institute, en el 2010 Nicaragua contaba con 7.62 millones de hectáreas de bosque natural,
y este se extendía pues, en 59% del territorio, ¿no? De toda la extensión territorial. Pues, desafortunadamente, del 2001 al 2020, pues Nicaragua perdió 1.59 millones de hectáreas. Eso equivale más o menos al 20% de la cobertura forestal desde el 2000. Y esto tiene pues, unos impactos climáticos de 849 megatoneladas de carbono que se emitieron a la atmósfera. Ahí en la gráfica donde se ven las columnas, pues, se ven los años pico, ¿no? Por ahí el año 2010, 2015, años pico en que Nicaragua pues, tuvo graves problemas de deforestación. Pues, en contraste, no se alcanza muy bien en la imagen, pero aquellas sombritas azules son lo que va recuperando. Nicaragua recuperó 66,000 hectáreas de cobertura forestal, de lo cual pues, son muy pocas en contraste con todo lo que se perdió. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Pues bueno, tenemos, como había mencionado, pues en Mesoamérica pues una baja transparencia y acceso a la información, lo que está derivando pues, de que todos los sectores estén participando muy poco o de una forma incompleta en la agenda ambiental. Esto deriva en que las decisiones que se toman pues no estén integrando el valor de la naturaleza, y eso deriva a que el gobierno pues no esté priorizando el tema ambiental, más bien siempre esté priorizando el desarrollo económico sobre la agenda ambiental, y también pues el sector privado pues no integra el costo ambiental en sus operaciones. Y pues esto pues genera pérdida del hábitat natural, de la deforestación y otros muchos problemas ambientales. Si le metemos el tema de la corrupción, pues esto también se exacerba, ¿no? Y siempre se le da prioridad a las soluciones tecnológicas sobre las soluciones naturales que tanto promovemos las organizaciones ambientalistas. Y estas soluciones tecnológicas pues también generan la pérdida del hábitat natural. Pero también si el gobierno no prioriza ese desarrollo económico, pues hay un desarrollo rural pues, sin una visión de paisaje, hay poco presupuesto ambiental, ¿no? Cada vez ese presupuesto público al servicio del tema ambiental va a la baja, y con eso pues también el gobierno pues tiene poca capacidad de generar información que es útil para la toma de decisiones. No hay inspección y vigilancia ambiental, pues eso deriva en que el sector privado pues tampoco esté correctamente integrando esos costos ambientales. Hay muchos ilícitos ambientales y pues bueno, en Mesoamérica pues esos ilícitos están acompañados de mucha violencia, mucho de estos asesinatos que menciono. Y pues y con la corrupción, pues el acceso a la justicia es bastante limitado, hay mucha impunidad, y pues entonces también nuevamente el sector privado pues no integra ese costo ambiental, y derivado de esa violencia en el campo, pues hay mucha migración, y esa migración, esos desplazamientos también impactan a la biodiversidad y también crecen las ciudades, ¿no? Entonces, si todo esto, pues aparte, pues exacerbado en nuestra región, pues con el cambio climático, que es bastante complejo, y pues yo creo que aquí dejo de compartir, sobre todo para ser respetuoso con los tiempos. Muchas gracias. Gracias, gracias Ernesto. Sinceramente, por donde la busquemos, la situación está crítica. Igual el equipo de SIGPA estuvo buscando información, porque como tú dices, no está colgada en los ministerios, no está colgada en estas organizaciones internacionales, ¿verdad? Que llegan a estar ahí de observadores de las cumbres, observadores en las cumbres, ¿verdad? Observadores, no lo dice nada, cuesta encontrar información, pero esa que nos ha brindado realmente que nos deja muy preocupados. Pero bueno, vamos a darle el espacio, ¿verdad? A nuestro colega, a nuestro amigo, al profesor Marvin Torres Gutiérrez. Bueno, muchas gracias. Gracias Ernesto por el espacio, por haber compartido esta presentación y por estar con nosotros. Los datos de Global Forest Watch, para aclarar a la gente que no está acostumbrada con el término, son datos públicos, los cuales son productos de interpretación satelital
por lo tanto están disponibles en la red, no están escondidos en ningún lado, ¿verdad? Lo único pues que hay que tomarse un tiempito es en la interpretación de los datos, ¿verdad? La gráfica, el problema de la cobertura forestal en Nicaragua es un problema que yo lo veo de dos vías en ese caso, porque tenemos grandes masas forestales, las cuales son importantes por la cantidad de biodiversidad que almacenan. Estamos hablando de indio maíz y osaguas como las dos grandes masas mencionadas en el mapa, los cuales tienen una diversidad muy grande. Pero también me preocupa a veces, por ejemplo, los bosques que están más cerca de las poblaciones grandes, principalmente las poblaciones del Pacífico y las poblaciones centro-pacífico de Nicaragua, porque es donde está el 60% de la población nicaragüense, o un poco más del 60%. Porque estos bosques pequeños, relativamente pequeños en comparación con nosotros, están proveyendo servicios ecosistémicos muy importantes, entre ellos lo que es una zona de recarga hídrica. Importante mencionar algo que decía Ernesto, que lo comparto plenamente, y es el tema de los bosques templados, ¿verdad? Nicaragua es el CIPER, donde según Holdridge, ¿verdad? Usando la metodología de Holdridge, empieza la zona subtropical. No somos totalmente tropical, tenemos una parte tropical y arriba de nosotros, a partir de los 12, 13 grados, comienza lo que es la zona subtropical. Muchos de estos bosques, como lo mencionaba Ernesto, estos bosques templados, estos bosques de pino encino, son ecosistemas bastante frágiles, con una diversidad relativamente pequeña si lo comparas con otros bosques, pero al mismo tiempo con mucha biodiversidad única. Áreas de endemismo, las áreas de endemismo están en todos estos bosques, prácticamente todos estos bosques premontanos son las áreas de mayor endemismo de Mesoamérica, y son bosques que, por ejemplo, que se pierden en silencio a veces porque no tienen a veces como la visibilidad mediática que tienen los otros. Entonces, el tema, por ejemplo, de los picos de reforestación, de lo que mostraba Ernesto, eso ya lo he visto antes yo, y interesantemente coinciden con las elecciones siempre. Si vos revisas los picos, están antes de las elecciones, uno o dos años antes de las elecciones, es como que los conflictos de tierra aumentan y la pérdida de la vocación del suelo que se pierde, ¿verdad? Un fenómeno normal es un fenómeno político porque obviamente no es un problema ambiental, es un problema social político, lo que estamos viendo derivado de una afectación ambiental. Eso es un problema histórico, no es nuevo en Nicaragua, porque siempre la tierra ha sido la moneda de cambio, la moneda de paz para las situaciones sociales del país. Lo vivimos en el 90, cuando se crearon los polos de desarrollo. Se crearon polos de desarrollo como una medida de pacificación, pero los polos de desarrollo quedaron rodeando indio maíz y osaguá. Entonces no es de extrañar que, por ejemplo, que tengamos que haya una situación compleja en esos sitios. Aunado a eso, en la región Pacífico Centro, donde hemos perdido la mayoría de la cobertura forestal y se han perdido que muchas zonas por de recarga hídrica o muchos ríos se han secado, etcétera, el clima ha cambiado y todo eso, tenemos migración, una migración pequeña que le llamamos colonos ahora, ¿verdad? Que son muy mal vistos mediáticamente, pero siempre olvidamos que el colono en primer lugar es un ser humano y en segundo lugar es un producto social. El colono está demostrándonos que hay problemas, no en Indio Maíz, no en Bozaguá, sino que hay problemas en otras áreas del país que están empujando a una persona a moverse a zonas aisladas, a zonas largas, donde se dedica pues a lo que puede hacer y eso influye en lo que es la frontera agrícola, que es lo que hace el cambio de uso de suelo, que es el que vemos que acelera la pérdida forestal. De hecho, el 2016 para acá, cuando uno ve los datos de Global Forest Watch, hay un aumento brutal del 2016 para acá y es cuando más tierra se ha perdido, principalmente en la zona Caribe, y ha cambiado la vocación de uso de suelo, ¿verdad? El mapa de pérdida ahí se puede ver. Todo esto nos dice que, por ejemplo, que tenemos que, yo lo miro como tres aspectos importantes. La importancia de estas grandes zonas de masa boscosa porque son como reservorios, pero segundo, valorar otras áreas de ecosistemas más pequeños. Acordémonos que ecosistemas por debajo de 50 hectáreas tienden a perder cierto grado de resiliencia, ¿verdad? Un ecosistema de menos de 50 hectáreas va a ser menos resiliente. Especies grandes como la que mencionas, Ramir, como el tapir, el águila arpía, etcétera, en parches de bosque de menos de 50 hectáreas, su sobrevivencia es bastante baja o están ausentes inclusive. Entonces no solamente es la pérdida general, a veces vemos el número como total y podemos tener ahorita
entre 40, cerca de un 40% del territorio todavía con cobertura boscosa, pero no es cobertura boscosa continua. Tenemos mucho como chingastes, como pedazos de bosque pequeños, cuya función ecológica es relativamente reducida comparada con bosques de más de 50 hectáreas. Entonces, estas especies en peligro de extinción, como las que vos mencionás, el chancho de monte labiblanco, por ejemplo, el jaguar, el águila arpía, todas estas especies de amplia movilidad, que son grandes, que tienen requerimientos de kilocalorías diarios muy altos, requieren de parches de bosque grandes también, no solamente que haya bosque. Entonces, el panorama es un poco más complejo, requiere mucho análisis, requiere mucha autocrítica y requiere del concierto sano de todas las organizaciones y de todos los involucrados en el tema, porque si no después entras en como un rebaladero, ¿no? Y eso es como lo peligroso, un territorio relativamente pequeño como Nicaragua, 130.000 kilómetros cuadrados, donde una afectación de 100 hectáreas porcentualmente va a ser más perceptible. Entonces, mi llamado es a pensar en otros bosques también, a pensar en los parches de bosque que quedan pequeños, que están como parte de la sumatoria, pero que también muchas veces no están cumpliendo el rol ecológico completo como lo podrían cumplir, y pensar en el tema de cuándo es que ocurren estas deforestaciones y qué las impulsa. Bien, me van a disculpar, yo no quiero ser abogado del diablo, ni quiero ser el ángel malvado, pero quiero reflexionar, tal vez ustedes quieren opinar un poco sobre esta reflexión para pasar después al otro espacio de reflexión sobre cómo quedó la UICN. Pero quiero decirles, ¿cómo hacemos para ubicar el tema del bosque en la agenda regional? Aquí nos preocupamos en la región por la situación económica, nos preocupamos por préstamos del Banco Mundial, del BCE, nos preocupamos por todos esos asuntos, pero en algún momento como que estamos perdiendo la noción, como que no estamos tomando en serio lo que dicen los expertos de cambio climático. Hace poco, unos meses atrás, el centro de científicos, el Buró de Cambio Climático, expresó claramente la situación. Centroamérica, Mesoamérica, está en peligro si seguimos perdiendo bosques. El año pasado, en esta misma fecha, 2 fuertes huracanes llegaron a Nicaragua y a Honduras. Años atrás ha impactado a Nicaragua y a Honduras. Y cuando han sido fuertes estos golpes, han perdido vida hermanos salvadoreños. Y ya no digamos en México, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para llamar la atención y ubicar la importancia del bosque, ¿verdad? En la agenda regional de los gobiernos, del sector empresarial, de la academia, y poder redirigir nuestro trabajo a conservar el bosque? Porque sinceramente el mapa llama la atención fuertemente, pero parece como que no está llegando. Yo he leído todo este fin de semana, me dejaron de lección mis colegas aquí que organizan el webinar, leer un poco de los reportes país antes de ir a la cumbre. ¿Cómo hacemos, compañeros, colegas, compas, para ubicar el tema del bosque en la agenda de la región? Gracias. Gracias, Romir. Bueno, justo ese tema pues es muy importante, ¿no? Hemos visto que estos bosques han sido invisibles, ¿no? Están ahí, pero no están ahí y no son relevantes en la agenda multisectorial. Justamente lo que yo considero que tenemos que hacer es sacar a los bosques de la agenda ambiental. Si solamente contemplamos o gestionamos los bosques solo con el punto de vista conservación, y si no incorporamos todo el tema de los medios de vida de la población, si no incorporamos el vínculo que tienen los bosques, por ejemplo, para la salud de la población, siempre van a ser catalogados como parte de la agenda ambiental, y la agenda ambiental no es prioridad para el sector público, y apenas empieza a ser un poco más relevante para el sector privado. Un ejemplo de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo,
para posicionar la agenda de bosques con el sector privado son los premios Boscares, que estamos buscando, identificando y reconociendo cuáles son las mejores iniciativas que el sector privado está haciendo a favor de los bosques, de tal manera que estén los reflectores en estas empresas que están haciendo cosas buenas, y a partir de esto estar socializando cuáles son las mejores prácticas que se puedan generalizar en los diferentes sectores, sector de agricultura, alimentos, minería, etcétera, y así poco a poco lograr que el sector privado responda. Cada vez más los inversionistas están exigiendo que el sector privado incorpore la agenda ambiental y están viendo al sector forestal, están viendo los temas de la naturaleza cada vez entendiéndolo más. Al principio lo veían de una forma como muy alejada, poco a poco lo entienden más, sobre todo por la agenda que se vincula, que de hecho lo mencionó Marvin, el tema del agua, ¿no? De cómo los bosques brindan agua para las ciudades. Eso le interesa mucho al sector privado. Pero bueno, creo que aquí siempre el reto va a ser el poder traducir la agenda forestal, la agenda de bosques, más allá del sector ambiental y que se convierta en una agenda política para realmente promover la cooperación regional, ¿no? Es una agenda que no puede estar, que cada país lo vea por sí solo, o sea, tenemos que lograr esa conectividad, y yo creo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, espacio que compartimos con jóvenes ambientalistas, entonces es un lugar que nos permite estar empujando esa agenda y posicionándola. Gracias. Yo coincido con Ernesto en lo que él dice, y me gustaría agregar de que realmente en el caso de la sociedad civil organizada y las empresas tienen que verse más presionadas. No presionadas, sino tienen que verse más involucradas. Yo estoy completamente de acuerdo de que hay que sacar la protección de los bosques de la agenda ambiental, de los ambientalistas, porque nosotros estamos convencidos, pero nosotros no somos los que votamos los bosques, ni hacemos uso de suelo, ni etcétera. Entonces la agenda tiene que ser más de un tipo empresarial, de tal manera que el empresariado entienda que no puede hacer ya negocios si el bosque no es parte de la ecuación. Yo pienso que eso ya lo entienden varios. O sea, yo veo un gran cambio, pues, y a mí me gusta ver eso, que hay muchas empresas ya que están comprometidas con conservar cobertura boscosa, y tenemos varios ejemplos. Sin embargo, tiene que ir más allá. Yo creo que tiene que haber un cambio de decisión más decisivo de los que mueven el mundo. ¿Quiénes mueven el mundo? Los que dan los préstamos, los que tienen la plata, ¿no? Básicamente. Y esta gente tiene que como que decir, mira, yo ya no puedo prestar dinero, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, si vos no me aseguras tal cosa desde el punto de vista ambiental. Y tiene que ser como un axioma, ¿verdad? El tema de gobiernos, considero que, voy a decir, de que el gobierno siempre va a tener un gran problema, principalmente en países como Nicaragua. Bueno, el caso de Nicaragua no es el caso ahorita, pero en general nuestros países, al haber un cambio de gobierno cada 5 años, como que el nuevo gobierno ni se da cuenta de lo que hizo el anterior y quiere hacer todo de nuevo. La continuidad de las agendas ambientales siempre hemos sabido que ha sido como una cosa como muy crítica, y esa continuidad tiene órdenes de 5 años. Cuando un bosque necesita por lo menos que lo estén cuidando, cuando estas cosas necesitan periodos de 20 años, no es no es raro, por eso que nosotros en 20 años últimos más o menos de datos que presentó Ernesto y de Global Forest Watch, haya habido una pérdida de casi el 20% de la cobertura nacional. ¿Por qué? Porque las agendas son cortoplacistas. Tiene que cambiar también la metodología de trabajo de business as usual. Business as usual significa yo agarro, modifico el paisaje y construyo y hago progreso, pero después de haber modificado el paisaje. Eso ya no se debe hacer. Y se debe apoyar iniciativas de bosques de alto valor para la conservación, y tratar de que las cosas ahorita que son como estándares en el tema de manejo de bosques, como lo del FSC, más allá de ser algo que se hace, sea la obligación, ¿verdad? Que no se puede trabajar un área natural si no se maneja el bosque de manera sostenible y a largo plazo, porque va a ser la única manera que se va a frenar el tema del cambio de uso de suelo por las razones que sean.
Solo para terminar, la gente tiene que entender, y yo no digo esto por ambientalista ni nada, lo digo voy a ser homo pragmático en lo que voy a decir. Si no se hace nada, sencillamente en 10 años vamos a estar ante un escenario bastante crítico, pero crítico de verdad. Así que por estar haciendo un poquito de dinero hoy, porque es poquito realmente, no es un montón de plata, en 10 años no va a ser, pero ni medio centavo, cuando toda la situación sea bastante caótica desde el punto de vista de la pérdida forestal. Hay muchos países que ya demostraron cuáles son los efectos de haber perdido la cobertura forestal, así que yo pienso que es tomar una decisión como inversionista y como empresario de futuro y de presente además, no solamente, no es un romanticismo en lo más mínimo, no es el pajarito en el palito, como a veces pareciera, ¿verdad? Gracias, Ernesto. Gracias, Marvin, por este primer espacio. Igual nosotros compartimos por acá, ¿verdad? Ese mismo pensar. Vamos a pasar al segundo espacio. ¿Qué pasó, Ernesto, en Francia, en el Congreso Mundial de la UICN? ¿Quién quedó de presidente? ¿Verdad? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Verdad? Igual, después vamos a dejar a Marvin cómo eran las expectativas de que los comités nacionales, un ejemplo, el Comité de Nicaragua, ¿verdad? Y también vamos a ver, pensar cómo puede ser esta nueva ruta del trabajo de la Unión Mundial para la Naturaleza. Ernesto, ¿hay esperanza que la Dirección Mundial de UICN involucre con mayor fuerza a los comités nacionales? Sí, muchísimas gracias, Ramir, pues, por la pregunta. Yo creo que sí, y justamente yo me lancé a presidir el comité mesoamericano porque creo firmemente, tengo muchísima fe, que desde los comités nacionales y desde los comités regionales podemos realmente aterrizar la agenda del un solo programa que se promueve en la Unión. Y si me permite, pues nuevamente aquí preparé pues, unas láminas, sobre todo para hacer un poquito más visual mis comentarios acerca del Congreso, algunas fotografías que tomé desde el celular. Pues ahorita les comparto la pantalla nuevamente. Entonces, voy a ir pasando las láminas. Pues bueno, pues, por aquellas personas que no sabían, pues el Congreso de Conservación se realizó en Francia, en la ciudad de Marsella, del 1 al 11 de septiembre. O sea, acaba de suceder realmente. Y fue, pues yo creo que el primer evento mundial así grande, o sea, al menos desde el punto de vista ambiental, que se realiza pues, en la pandemia. Y acá, pues bueno, sí hay que reconocerle a Francia pues, su liderazgo del haber logrado organizar este evento que costó mucho trabajo, fue un gran esfuerzo por el gobierno francés. Hubo muchos retos, ¿no? También del poder lograr una adecuada participación, un equilibrio entre las personas que pudieron asistir físicamente y las que estuvieron conectadas de manera virtual. Y pues bueno, aprovecho para mencionar que extrañamos muchísimo a los miembros de Nicaragua, pues que estuvieron participando de manera virtual y no tuvimos la oportunidad de vernos allá. Porque fue también una oportunidad de estar conectando físicamente con las personas. Obviamente ahí parece que no tenemos como mucha protección porque estamos sin el cubrebocas, pero pues era casi todo el tiempo estábamos con el cubrebocas, pero solamente nos lo quitábamos para tomar fotografías. Y esa es una foto del comité mexicano, ¿no? que digamos, Reforestamos es parte de los miembros en México, y entonces aquí estamos. Fue pues la delegación, yo creo que más grande de la región que pudo participar. Tuvimos suerte de haber estado vacunados en tiempo y forma, y pues nos permitió entonces tener una mayor participación. De las cosas que me gusta resaltar en estos espacios del Congreso Mundial es reconocer que el español, la lengua española, es uno de los lenguajes oficiales y es uno de los temas que estamos empujando
para que se fortalezca la colaboración, como este diálogo que estamos teniendo en este momento. Somos de diferentes países, pero compartimos un idioma y gracias a eso tenemos esa confianza y esa facilidad para poder estar compartiendo mejores prácticas, información, etcétera. Entonces acá el Comité Español, por ejemplo, está creando un grupo de trabajo para colaborar con América Latina y pues estamos aquí justamente en Mesoamérica, Sudamérica y el Comité Español viendo cómo podemos impulsar eso. Pues también tenemos esa oportunidad de conocer pues, al nuevo director Bruno Oberle o reconectar con Gretel Aguilar, quien fue directora regional para Mesoamérica y ahora pues, es directora adjunta para ver justamente la coordinación con las diferentes regiones del país, la coordinación del secretariado con las regiones. Hubo muchos paneles de alto nivel donde se abordaron temas muy interesantes, algunos muy candentes como el que están viendo en este momento. En uno en el que yo participé, que era de la protección de los defensores ambientales, que es uno de los temas que a mí en lo particular me preocupa mucho, porque pues, es de los grandes temas que están afectando a Mesoamérica, como lo había mencionado antes. También pues, tenemos esa gran oportunidad para estar escuchando de viva voz la opinión de los pueblos indígenas y justamente pues, se promueve pues, sus derechos, la protección de sus derechos, sus formas de vida relacionados con la conservación. También en esos espacios hay lugar para el sector privado. Entonces acá, cómo pueden fortaleciendo sus cadenas de valor, cómo pueden estar diseñando nuevos modelos de negocio que van a ser que sean compatibles con la conservación y que no solamente el sector privado esté empujando una agenda de reducir el impacto, sino realmente estar generando un beneficio positivo para la naturaleza, ¿no? También es un espacio donde los jóvenes tienen voz, hay mucha necesidad de los jóvenes para estar emprendiendo, mucha necesidad para estar conectados a través de las redes sociales y ese espacio también nos permite ir fortaleciendo el liderazgo de la siguiente generación de conservacionistas, de ambientalistas, para poder pues lograr pues, las metas que nos estamos proponiendo. Y pues en esos congresos hay muchísimos eventos simultáneos, es imposible verlos todos, pero afortunadamente muchos de estos eventos fueron grabados y van a estar todavía disponibles en la plataforma web del Congreso por un año. Entonces ahí tengo unas cuantas imágenes del foro. Pero también una cosa muy importante son todas estas mociones que se votan y se aprueban, se convierten en resoluciones de la UICN o se convierten en recomendaciones que la UICN hace a otros para avanzar en la agenda de conversación, en la agenda de conservación, perdón. Aquí, de las cosas muy interesantes, de los grandes logros de este Congreso, por ejemplo, es la inclusión de los gobiernos subnacionales, o sea, la posibilidad de que se puedan afiliar unir a la UICN estos gobiernos subnacionales o locales, porque también, pues, si de repente pues, un gobierno nacional pues, tiene pues, una agenda poco clara en la agenda ambiental, entonces de repente los gobiernos locales pueden estar ayudándonos a empujar más la agenda de conservación y de esa forma es un contrapeso a los gobiernos nacionales, lo cual es pues, muy, muy positivo. También pues, hay mociones de gobernanza como aquellas que nos ayudan a fortalecer a los comités nacionales, regionales o también hasta los comités interregionales como ya empiezan a crearse, como el que está sucediendo en el norte de Europa y Asia, ¿no? Entonces Europa y Asia están haciendo un comité interregional y pues bueno, estamos aquí con mucha curiosidad de cómo se va desenvolviendo ese comité para ver qué cosas podemos
replicar con una visión interregional para el continente americano. Hay muchos temas que se discutieron. Uno de los grandes más importantes, justo este vínculo con la pandemia, ¿no? Derivado de la pandemia, pues hubo una gran crisis económica y entonces ¿cómo podemos atraer financiamiento que esté dirigido a esa recuperación económica, pero con un punto de vista verde? Entonces ahí es cómo podemos brindar financiamiento a estas soluciones basadas en la naturaleza. En el Congreso también se reportan pues, los éxitos o los avances que tienen las 6 comisiones. Aquí cabe mencionar que es muy importante reconocer que hay una nueva comisión. Había habido 6 comisiones: Comisión de Supervivencia de Especies, Comisión de Áreas Naturales Protegidas, Comisión de Derecho Ambiental, Comisión de Políticas Ambientales, Sociales y Económicas, de Comunicación y Educación y de Derecho Ambiental. No sé si me brinqué una, pero de Gestión de Ecosistemas. Repetí una y la que me estaba olvidando era la de Gestión de Ecosistemas, que son las comisiones de expertos, donde 15,000 expertos se reúnen para estar desarrollando productos de conocimiento que son útiles para todos los miembros. Ahora pues ya se autorizó, ya aprobamos los miembros la creación de una nueva comisión que es justamente para abordar el tema del cambio climático. También tuvimos la oportunidad de estar hablando desde el punto de vista regional de cuáles son esas oportunidades, las cosas que tendríamos que estar empujando. Y pues bueno, aquí pues, están en la pantalla, ven algunos de los temas. Muchos cómo lograr darle voz, empoderar a los jóvenes, generar medios de vida, posicionar las soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático, lograr la conectividad regional, ¿no? Ahora sí, hablando pues, de estos recursos forestales, pues cómo los conectamos y cuál es el rol de estas áreas naturales protegidas. Y pues bueno, acuerdos también, resoluciones importantes como la de estar promoviendo la implementación del acuerdo de Escazú en términos de transparencia, participación y justamente cuidar a los defensores ambientales, que son temas muy importantes. Hubo en total 137 mociones y 12 mociones de gobernanza. Y pues bueno, tú me habías hecho una pregunta especial acerca de a quién se eligió como la presidenta de la USN. Pues es Razan Al-Mubarak, es de Emiratos Árabes Unidos. Es una persona muy interesante, es joven, mujer, en un país que está pues, entre el norte y el sur, entre el norte global y el sur global. Una persona que sabe mucho de organizaciones de la sociedad civil, de procuración de fondos, porque ha trabajado para el Fondo de Conservación Mohammed bin Zayed, y también ha trabajado para el gobierno, para la Agencia Ambiental de Abu Dhabi. Entonces tiene también pues, mucha experiencia con parte gubernamental, parte sociedad civil, y pues con 20 años de experiencia. Entonces es una persona que promete traer cambios en el liderazgo, posicionar el liderazgo de la UICN nuevamente, refrescar, hacer más ágil, más rápida a la UICN para poder dinamizarse, sobre todo pues por los grandes retos que tenemos en este momento, tantas cosas urgentes que están sucediendo. Gracias, Ernesto, por compartirnos toda esa información y, por supuesto, esperamos que pronto poder ver a la presidenta mundial de UICN en el territorio del Comité Mesoamericano, y qué bueno verla a ella en algún proyecto que dirija nuestros comités nacionales, ¿verdad? Visitando los bosques de Mesoamérica. Marvin, como miembro del Comité Nacional de la UICN, ¿cómo quedó esto? ¿Cómo se sintió en el Comité Nacional Nicaragüense este pasado congreso? Yo no tengo mucho que agregar, realmente
cuando íbamos a votar por la presidenta, y yo le decía a Radomir que yo ya sabía quién era ella, pues, y para mí era la persona idónea, porque más allá de lo que dijo Ernesto, aparte de eso, ella también fue presidenta de las organizaciones mundiales de zoológicos, zooquearios y centros de rescate también, y venía de tener una buena experiencia rescatando, creo que se llama Antílope cítara o algo así, es un nombre. Entonces, tiene una visión de restauración y de rescate, ella, ¿verdad? De restauración de ecosistemas y de traer, creo que una de las grandes cosas que hizo ella fue bajar de categoría una especie amenazada, lo cual era un logro bastante importante, porque sabemos que requiere de mucha maña política, eso, en el buen sentido de la palabra política, ¿verdad? Para poder mover tantas iniciativas, porque no solamente es tener el centro de rescate, sino también tener los sitios donde se va a liberar, que esos sitios sean óptimos, etcétera. Y pues, y nosotros pues desde Nicaragua pues siempre comentamos que esperamos de que las propuestas, fíjate que nos gusta mucho esa parte de lo que dijiste de lo de los gobiernos, porque eso es sumamente importante para Latinoamérica, ¿verdad? Que si algo no está funcionando, que sabemos que eso es lo que ha pasado a veces con los ambientalistas, si algo no está funcionando, hay un mecanismo para que eso funcione sin que haya mucha centralización. De tal manera que haya un poquito más no voy a usar la palabra democracia, casi que esto sería una anarquía, porque sería como descentralizar el poder y que haya una distribución más equitativa de los poderes, de tal manera que los objetivos en común se logren, ¿verdad? Eso es sumamente importante para nosotros y esperamos pues de que los nuevos 4 años que vienen, que van a ser decisivos, o sea, voy a decirle muchacha porque es cuarentona, ¿verdad? Esta señora, esta muchacha, es muy joven, es mujer, eso es muy bueno también, logre avanzar en una época de grandes riesgos, porque realmente estos 4 años que le van a tocar a ella son muy duros, ¿verdad? Son los años donde se esperan más problemas climáticos, se esperan un montón de cosas. Ya sabemos que estamos en estos años que todo lo del cambio climático ha sido como más brusco, y ella le tocó por ahí, y yo espero de que pueda tener este éxito, ¿verdad? Para que la BCN se solidifique como una organización confiable ante los ojos de la sociedad civil. Bueno, gracias Marvin, gracias Neto. Informarles que el Comité Nacional de UICN en Nicaragua está integrado por la Fundación Cocibolca, la Fundación Esperanza Verde y Jóvenes Ambientalistas. Ese es el Comité Nacional de la UICN. Cuando el Congreso se estaba efectuando, logramos reunirnos, los coordinadores de cada una de las organizaciones, tomamos un café, estuvimos analizando, estuvimos conversando, ¿verdad? Siempre manteniendo la distancia, todas las medidas, que yo me siento satisfecho con esa información que nos acabas de brindar, de que en el Congreso se tocó el tema de las muertes de los defensores ambientales, ¿verdad? Así que, amigos y amigas, hemos concluido, ¿verdad? No sin antes brindarle la palabra a nuestros invitados para que se despidan. Muchísimas gracias, Romir, y muchísimas gracias también, Marvin, por compartir este espacio. Le mando un saludo muy afectuoso a la comunidad de Nicaragua, de Centroamérica y de América Latina que nos están escuchando. Felicito a jóvenes ambientalistas por el liderazgo que tienen, por la relevancia del trabajo que están realizando. Y pues bueno, ojalá puedan en un futuro muy cercano acompañarles por allá en Nicaragua, que es un país que no he tenido la fortuna de estar, y pues espero que poderles visitar próximamente. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bueno, que quería decirle, Ernesto, que muchas gracias por haber compartido el espacio. La verdad que aprendimos mucho, fue muy bueno, muy agradecido, muy honrado. Y esperamos que pronto haya una oportunidad de puedas venir a Nicaragua y puedas conocer. Y de igual manera, pues, agradecer a Jóvenes Ambientalistas por el espacio y alentar a que se sigan haciendo actividades informativas de este tipo para que la gente tenga más bases para entender el quehacer ambiental de todos los días, lo cual les compete a todos los ciudadanos de Mesoamérica y del mundo, ¿verdad? Gracias a todos, pasen buenas noches, buenos días. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos?